Hola a todos, bienvenidos a Reconecta una vez más. Feliz miércoles a todos con este frío que ya ahora sí estamos sintiendo. Bienvenidos a todos. Hola Héctor, hola Yunuen. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo. Bienvenidos a todos. Ahí estamos en el chat pendientes a que nos saluden y que nos digan quién está conectado. Compártanos en redes sociales, por favor. Hoy tenemos una noche completamente diferente en Reconecta. Siempre tenemos un tema definido y siempre tenemos un tema en donde sabemos cómo va la estructura de la cápsula, todo. Hoy venimos como a ciegas, pero con un expertazo. Héctor, bienvenido. Vamos a hablar hoy de filosofía. Hoy la noche se llama Una noche filosofando con Héctor Sevilla. Solamente así. Entonces, ni nosotras sabemos de qué vamos a filosofar. Así que bueno, bienvenido Héctor. Muy, muy contentas y muy agradecidas de que hayas aceptado la invitación. Y bueno, a ver, Yuna, preséntanos a nuestro invitado. Bueno, la verdad es un expertazo, de verdad es un honor, Héctor, que estés aquí con nosotros. Es doctor en filosofía y de verdad yo me atrevería a decir que es en esta época de los mejores filósofos mexicanos que hay, ¿no? De esta época. Él también en Europa ha trabajado mucho, ha publicado gran cantidad de libros y ha participado en congresos. Tiene una infinidad de artículos, entonces de verdad, pues muy agradecidas y saludando a todos y ojalá que aprovechemos de verdad a Héctor para lanzar preguntas, hacer comentarios y enriquecernos de pues toda esta parte filosófica que creo que es muy rica, ¿no? Cuando ya vamos construyendo el conocimiento todos juntos. Entonces, sin más preámbulo, Héctor, nos encantaría que te presentaras y que nos digas, a lo mejor quizá iniciando, de qué trata la filosofía, qué es eso de la filosofía. No, y aparte desde antes, Héctor, ya, bueno, comentarios de, bueno, tu currículum impresionante. Bueno, estamos de verdad agradecidas que has estado estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Yunuen, y gracias, Gis, y también gracias a todos los que nos acompañan en esta noche filosófica. Bueno, lo que podría decir de mí es que esencialmente me interesó la filosofía desde niño. Yo recuerdo haberle preguntado alguna vez a mi mamá qué era la vida, y ella me dijo, es algo que tienes dentro. Y me pareció que esa era una respuesta a la mitad y me puse a investigar, aún siendo niño, qué era lo que yo tenía dentro, y entendí que tenía muchas cosas dentro, como el corazón o los pulmones o el hígado, la sangre, los huesos, los músculos, y me seguía sin responder yo mismo qué es eso de la vida que estaba dentro. Así que me acostumbré mucho a buscar mis propias respuestas, a tratar de encontrar una manera de satisfacer esa curiosidad. Y eso me ha llevado a incursionar a distintos caminos, como la psicología o la literatura, o incluso las religiones, los pensamientos que ha habido en la historia de la humanidad. Y por supuesto me ha ayudado a construir a comprender mi propio laberinto, a entender que las respuestas están ahí, pero hay que ir a buscarlas, que no necesariamente, aunque estén al acceso de todos, no todos las tenemos que ir a por ellas. Y he entendido mucho que la disciplina cuenta para buscar esas respuestas, que la investigación es significativa, y bueno, pues me interesó por todos esos motivos la filosofía. Todos tenemos gente alrededor de nosotros que nos puede dar una respuesta, pero las respuestas que nos da la filosofía nos la da aparte con un mensaje en secreto, que es, esta respuesta es por mientras. Ese por mientras significa que no es la respuesta definitiva, y que aunque alcancemos esa respuesta momentánea por algún momento en nuestra vida, pues siempre hay cosas diferentes que saber. Yo me dedico a la investigación, a escribir. Estoy en la Academia Mexicana de Ciencias. Me ha gustado mezclar, obviamente, la ciencia con la filosofía, y también la filosofía me llevó a preguntas de índole psicológica, como por ejemplo el por qué nos comportamos de cierta manera, por qué pensamos lo que pensamos, cómo sabemos que lo que sabemos es cierto, cuál es la diferencia entre lo cierto y lo falso, cuál es el parámetro con el cual podemos evaluar eso, etcétera. Todas esas son preguntas que se vinculan a la psicología. Y luego, por supuesto, se vincula a la educación. ¿Qué tipo de ser humano es el que formamos? ¿Qué es lo que es ideal para una sociedad? ¿Cómo debería educarse a los jóvenes más que adoctrinarlos o dogmatizarlos o pensar que nosotros tenemos el camino correcto?
Y eso también me ha llevado a las ciencias sociales, entender cuál es la sociedad adecuada, cómo podemos ser éticos en la sociedad, colaborar con ella, ser leales, amar o al menos respetar o tolerar a los semejantes, etc. La filosofía, con todo esto, lo que quiero decir es que no es simplemente una disciplina de estudio, sino que es una actitud ante la vida y que se abre a otras áreas del conocimiento para poder dar respuestas diferentes, más no respuestas definitivas. Así que pensaría que una de las principales cualidades que debe tener alguien que quiere filosofar es la humildad. La humildad para reconocer que no sabe, porque en ese reconocimiento que no se sabe, entonces uno quiere saber. Sin embargo, si tenemos a alguien que cree que sabe, no va a indagar, no va a buscar, y al contrario, quizá quiera imponer a los demás eso que él cree que sabe. Dicho así, la peor de las ignorancias es ignorar que ignoramos, y una ignorancia sabia es saber que aún no sabemos. La filosofía tiene mucho que ver con ese tipo de cosas, y a partir de ella es que yo he aprendido a disfrutar de la vida, a entender a otras personas, a tratar de apreciar el momento presente como si fuese una eternidad que dura un instante, y comprender que el tiempo que tenemos aquí es un tiempo disponible para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué podemos aportar, y quizá cuando todo esto termine, pues darnos una respuesta en el lecho de muerte que probablemente nos lleve a aconsejar a los demás algo así como sigan aprendiendo, ¿no? Qué impresión. Pero, ¿sabes? Entonces en realidad es una cadena que no se acaba, ¿no? Es una cadena de conocimiento completamente continuo, ¿no? Y el reconocer que siempre sepas lo que sepas, siempre hay algo más que saber. Y con esto que comentas, también me llamó la atención, ¿no? Esto, y que ahorita lo está comentando Giselle, y ahí me atrevería a preguntarte, Héctor, o sea, el que haya respuestas momentáneas, como tú bien lo comentabas, ¿no? O respuestas inmediatas y que son solamente una parte. O sea, ¿podríamos decir que ese recorrido es un camino hacia el conocimiento en general o hacia un recorrido hacia la verdad? ¿O hacia qué sería como que ese recorrido? Bueno, siguiendo un poco lo que ha comentado Gis, creo que los conocimientos son como pequeñas porciones de suelo que nos permiten caminar en el mar. Sí, es como si nosotros estuviésemos en el mar y hay pequeños ladrillitos con los cuales caminamos como dando saltitos para no caernos. Y en el momento en que pisas uno, sabes que necesitas otro, que va a estar adelante o que va a estar atrás para regresarte, pero no te puedes quedar ahí en medio del mar porque subirá la marea. La marea son las circunstancias, los cambios ideológicos que a veces vivimos, los momentos en nuestra vida que implican que pensemos diferente, que nos confrontemos. Entonces necesitamos nuevos conocimientos que nos permitan seguir adelante. Para otro paso. Para avanzar, sí, y de alguna manera para no ahogarnos. Creo que hay también quienes pisan algo que no es suficientemente sólido, cuando creen en algún postulado que no está comprobado, o en algo que es ficticio, o en algo que es pseudociencia o alguna cosa por el estilo. Y entonces ese piso no nos sostiene y entonces terminamos ahogándonos en este mar de realidades que no nos da segundas oportunidades cuando hacemos algo así. Ahora, creo que la filosofía, contestando lo que menciona Yunuen, en sí no es que sea transdisciplinaria, sino que es la madre de todos los cuestionamientos. Es el punto medular del cual se genera la ciencia, porque incluso los científicos más importantes o los menos importantes inician su camino a partir de una pregunta filosófica. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que flotemos en el espacio? ¿O qué es lo que hace que el agua hierva? ¿O qué es lo que hace que se muevan los planetas alrededor del Sol? Todas esas preguntas tienen un pesebre filosófico, llamémoslo así. Quizá la diferencia es que hay algunos filósofos que responden esas preguntas a partir de la ciencia concreta, y hay otros filósofos que responden sus preguntas, quizá de humanidades, a partir de las abstracciones o las especulaciones o el procedimiento empírico con distintas formas de investigar.
pero hay una interconexión con todos esos saberes. Okay. Ahora, cuando tú buscas este conocimiento continuo, ¿qué es lo que va dirigiendo hacia dónde vas? Porque digo, el mar es como amplio así, entonces en el ejemplo que ponías de ir poniendo las piedritas o el lugar donde vas pisando, ¿qué te dice que el camino es hacia allá o es hacia acá? O sea, ¿qué es lo que va dirigiendo hacia dónde buscas el conocimiento? Bien, bueno, una pista que podemos tener son los autores que ya existen. Por eso, ¿estamos bien? Ahí estamos. Por eso es que cuando se hace una investigación, pues se tiene que hacer un marco teórico. Por ejemplo, un marco teórico sería la revisión de autores que han caminado por esas preguntas, que han ido por ese mar y que han puesto ahí como su pequeño ladrillo. Y entonces conocer a esos autores implica no necesariamente que uno los siga o los copie, sino que son el punto de partida para nosotros definir el área del mar a donde vamos, ¿no? Siguiendo con ese ejemplo, o por dónde caminar para subir la montaña. Podemos hacerlo cuando otros han subido y eso nos ayuda, conocer lo que otros han realizado. Por eso es que en la filosofía es tan importante, así como en otras áreas académicas, saber lo que han dicho otros para entonces tener un contexto y ver con qué complementamos y no solamente repetir lo que otros han dicho. En filosofía pasa mucho que hay quienes se especializan demasiado en un autor y pareciera que son portavoces de un autor, cuando también hay que crear la propia filosofía o incluso cuestionar a los autores. Un autor que escribe un libro no por eso se vuelve un autor que posee la verdad. De hecho, la verdad es un concepto humano y no es que exista una verdad como tal absoluta. Lo que tenemos son significaciones o representaciones. Incluso el concepto de la verdad como aquello que es cierto, pase lo que pase, pues aún eso es una opinión humana, es una perspectiva que hemos creado como seres humanos. Con mucho ego, ¿no? Con mucho ego. Pues sí, justamente cuando pensamos conocer la verdad, estamos autoafirmándonos. Ahí tenemos un elemento psicológico, hay cierto narcisismo. Y lo que el narcisismo es en psicología, podemos decirlo que en filosofía es el solipsismo. Un solipsista es el que cree que posee la verdad y que solo lo que él dice es cierto. Así que toparse con un solipsista es bastante complejo porque cualquier cosa que digas contrario a él dirá que estás equivocado, que eres un enemigo. En la religión son los fanáticos, por ejemplo, y todos sabemos que en el mundo religioso, a partir del fanatismo, pues ha habido violencia, guerras, y devastación, muerte, etcétera, y se justifican muchas atrocidades. Pero contrario a la idea de que el filósofo conoce y posee la verdad, yo más bien tengo la postura de que el filósofo no posee la verdad, pero está enamorado de ella, la desea. Es como una especie de... Sí, es un romance. Así que un filósofo tiene que estar enamorado, pero enamorado de algo que sabe que no tendrá de manera definitiva, por tanto, ama la búsqueda que le permitiría poseer aquello que no tiene. La filosofía en su raíz etimológica podría traducirse o ubicarse como amor a la sabiduría, pero en realidad decir que se ama la sabiduría es bastante vanidoso porque implicaría que uno la tiene y que la conoce y que la posee, y que la hizo suya. Amo mi sabiduría y eso es terrible en la filosofía. Yo más bien lo ubicaría como un deseo de sabiduría. No, ni siquiera de la verdad, sino de la sabiduría. Yo pondría la sabiduría por encima de la verdad, porque la sabiduría te permite darte cuenta de la ficción de la verdad, de la ficción de lo que sabes, de lo incompleto de tus conocimientos y por lo tanto de la necesidad de seguir buscando. Desear la sabiduría distinto a amarla tiene más movimiento e implica una búsqueda mayor. Oye, mira, Héctor, muy interesante lo que nos estás comentando. Y aquí Julio, que saludos Julio, él también es un amante de la filosofía. Y aquí nos hace esta pregunta justo con el concepto que utilizabas, ¿no? ¿Cómo combatir el solipsismo que está creciendo día a día? Bueno, yo propongo un método que es un método personal que suelo aplicar y que propongo mucho, que es un método de 3 pasos. El primer paso es indagar, el segundo es confrontar y el tercero es detonar. Cuando hablo de indagar, me refiero a investigar o revisar la falsedad dentro del argumento ajeno
o de la postura ajena, ver cuáles son las falacias o las mentiras que hay ahí, ver cuáles son las debilidades de esa postura, para entonces pasar a la confrontación. La confrontación no tiene que ser una agresión, ni tiene que ser una ofensa. La confrontación es simplemente poner a debate una postura. Y cuando confrontamos, pero con razones, no solo con vísceras, sino con argumentos, entonces podemos mostrar que a la otra persona que quizá haya un punto de vista que no ha visto. Y esto es distinto a decirle estás equivocado. Es más bien decirle que hay algo que aún no ha visto y que nosotros creemos estar viendo. Eso evita la discusión y promueve el diálogo, que no necesariamente es igual. El diálogo es un conocimiento generado por dos. La discusión es un enfrentamiento entre dos personas que quieren vencerse. El problema entonces es que nos pareciera que nos enseñan o nos hemos adiestrado a discutir más que dialogar. Y el tercer paso después de indagar y de confrontar sería detonar. Cuando hablo de detonar me refiero a crear nuevas posibilidades, nuevos compromisos, nuevos entendimientos, nuevas formas de cambiar la realidad que nos circunda o las circunstancias que queremos modificar. Estos tres procedimientos, indagar, confrontar y detonar, pues no solamente se aplicarían en relación a otra persona a la que le decimos solipsista, según la pregunta de Julio, sino que también nos la tendríamos que hacer nosotros para ver si los solipsistas somos nosotros. Porque lo sencillo es decir, el otro es el que se equivoca, pero justamente en esa afirmación de que el otro se equivoca, estamos presuponiendo que tenemos una verdad rotunda y que entonces tenemos el derecho de contradecir la dicción del otro. Habría que indagar sobre por qué pensamos eso, confrontarnos a nosotros mismos en ese terrible duelo frente al espejo que es tan necesario, y también detonar nuevas maneras de ver, no tenerle miedo a lo nuevo, a lo diferente, y a lo mejor ir cambiando un poco nuestra manera de pensar. Héctor, a ver, sí, a veces creo, es que ya, bueno, empecé así como de a volar. A veces nosotros creemos, o sea, la gente que no somos filósofos, que de pronto la filosofía es justo para eso, justo para filósofos, para grandes pensadores o para grandes buscadores de la verdad. Y realmente creo que la filosofía también es para todos nosotros en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta o cómo podemos utilizar la filosofía en la cotidianidad de la vida de una persona que no es filósofo? Iba a decir una persona normal, pero que no es filósofo, ¿no? Bueno, desde la normalidad te voy a contestar. Es que sí. O sea, tienes aquí a un filósofo presente, ¿qué le estás diciendo? O sea, no eres normal. Una disculpa, Héctor. O sea, no pasa nada, está bien. Está bien, ¿ves? Eso viene de la gente normal. No, ¿sabes? Yo pensaría que en tiempos como los actuales es mejor la anormalidad más que la normalidad. Es mejor la desadaptación. Tampoco no soy tan normal. Bueno, eres de las mías entonces. Por ejemplo, Krishnamurti decía que una persona totalmente adaptada al mundo no necesariamente es una persona tan sana. Eso porque en el mundo hay sistemas, esquemas, modos de pensar, criterios de éxito y demás que son demasiado enfermizos y que conviene confrontar y denunciar porque conducen a la enfermedad, a la esquizofrenia o a la locura, o a la baja autoestima o al conflicto o a la fricción. Entonces, estar desadaptado de un mundo enfermo o de un mundo con criterios tan vacíos es una buena señal. Yo cotidianamente le digo a los estudiantes que me dicen soy diferente y eso es un problema. Yo le diría, esa es una absoluta bendición, el reconocer no la diferencia como en la idea de que se es superior, sino identificar aquello que lo hace ser quien es decir, su autenticidad, porque eso es lo irrepetible que tiene cada uno y eso es lo valioso. Ahora, la filosofía no es algo exclusivo de los filósofos. La filosofía yo diría que es un derecho, es algo que hay que ejercer. La filosofía es propia de todo aquel ser pensante, siempre y cuando sea valiente como para dedicarse unos minutos al día o un poco de tiempo de su vida hacia eso. Valiente y humilde, ¿no? Valiente y humilde, sí, para confrontar. Pienso que al igual, por ejemplo, que el baile
Hay personas que son profesionales para la danza, que dedican años a estudiar cómo debe hacerse el paso, cómo debe expresarse la mano, qué tipo de facción en su rostro deben tener a la hora que dan cierto paso o cierto giro. Estas personas son profesionales de la danza, pero eso no significa que el resto de las personas no puedan bailar, ¿no? Hay bastantes ritmos, formas, géneros y todos podemos bailar. Así creo que es también con la filosofía. La filosofía la podemos hacer. ¿Cuándo sabemos que estamos filosofando? Cuando queremos llegar cuando queremos llegar a una respuesta que es más allá de la que se nos da de manera trivial o cotidiana. Cuando queremos encontrar una manera de acceder a una verdad que sabemos que no la podemos tener, pero que va más allá de la simple copia o de la imitación de las respuestas de los demás. Entonces, necesitamos más gente que genere filosofía, piense, que sea crítica, que no se crea todo lo que le dicen, que reconstruya su manera de ser exitoso, que construya su manera de ser pareja, por ejemplo. No tenemos que ser pareja como son los demás, no tenemos que educar a los hijos como nos dicen que debe ser, no tenemos que tener una idea de Dios como nos dice que debe ser la gente. Tenemos el absoluto derecho de construir nuestra manera de entender nuestra propia vida, y eso es en sí la filosofía. Es que a eso iba, en realidad no era como la gente, iba un poco corrigiendo, pero iba justo a eso, que a veces no nos damos cuenta que en las cosas cotidianas, esto de ser pareja, de la visión de ser mamá, en todo, si nos atreviéramos a ser un poco filósofos, entonces mejoraríamos o podríamos buscar alternativas y cosas y no ir con toda la cotidianidad y con todo lo que hacen todos los demás. Si nos atreviéramos todos a ser poquito filósofos en nuestra vida, creo que nos enfrentaríamos con retos muy grandes, pero también con grandes satisfacciones. Oye, Héctor, hay una cantidad de preguntas tremendas aquí. O sea, todo el mundo está ya abordándote con preguntas. Y creo que esta de Marcelo, que nos está conectado desde Chile. Saludos, Marcelo. Va muy relacionado con lo que comentaba Gis. Entonces, tú ahorita dinos si hay algo adicional a esto que justo te preguntó Giselle, ¿no? ¿Cuál es la participación real de la filosofía hoy en el contexto de relativismo cultural en el que vivimos? Bien. Bueno, Marcelo, hola. Un saludo a Chile. Creo que a los filósofos, a los que nos dedicamos profesionalmente a la filosofía, nos corresponde despertar conciencia, y eso es a partir de nuestro propio despertar, porque creo que estamos muy inmiscuidos en la academia, en este baile pomposo de la simulación y del perfeccionamiento y demás, y el ser leídos por nuestro propio círculo de 5, 6, 7 personas. Creo que hay que popularizar más el pensamiento crítico, hablar más para la gente, pero para la mayoría de la gente. Y eso hay muchos filósofos que creerían que es algo superficial o indigno o que te rebaja, pero en realidad de nada sirve estar generando contenido filosófico que al final no es entendido, no es comprendido, no es leído, no es buscado o no se transmite a la vida cotidiana de las personas. Creo que tenemos el gran reto de hacer ambas cosas. Por un lado, ser sí sofisticados en el lenguaje y en el uso de la reflexión y en la publicación de algunas cosas que puedan ser de alto rigor académico, pero también es importante la divulgación. Esto es acceder a las charlas como esta, por ejemplo, o como muchas otras que tienen el acceso a personas que no necesariamente son especialistas, y eso es una colaboración con la sociedad. Creo que los filósofos también nos debemos a la sociedad que nos ha educado o a partir de la cual hemos emergido, y entonces no se trata de simplificar, sino de tratar de llegar a más personas, porque ciertamente, y lo has dicho bien, el relativismo cultural, esta situación de no saber cuáles son los criterios para definir lo que es correcto hacer o lo que no, esto de que copiamos patrones de conducta, de que queremos imitar a los artistas, a las personas que han tenido un éxito económico y demás, y a veces ni siquiera se tiene un criterio de lo que es un artista, ¿no? Pensamos que un artista es simplemente salir en la televisión y demás, pues un artista es similar a un filósofo en cierto modo, está creando una verdad, está creando una representación diferente a la que aprendió o en la que vive. El artista no necesariamente es el millonario que va en la alfombra roja y ese tipo de cosas. El artista a veces hasta está
escondido, trabajando su propio arte en el día a día. Entonces, justo eso, hasta cuestionar el criterio de quién es un artista, de cuál es la riqueza, de qué es el éxito. Ayer justo estaba hablando con una persona que estaba bastante triste porque no podía comprar cierto producto y lo confronté y le dije, ¿por qué lo necesitarías? Bueno, cayó en la cuenta que no lo necesita, es decir, que suponía que eso era necesario para estar tranquilo o para sentirse querido por alguien a quien le iba a regalar eso, y entonces ahí también me llevó a cuestionarle qué le hacía pensar que estaba bien en su relación por regalar cosas, etcétera. Todo puede ser revisado a partir de distintos criterios, y esa es la forma de comenzar a hacer también filosofía, digamos, cotidiana, o filosofía de la calle, filosofía en el día a día. Urbana, digamos. Sí, filosofía urbana, me gusta, sí. Oye, mira, Isabel Murillo García nos pregunta, ¿cómo amar la búsqueda sabiendo que en ello podríamos perdernos? Bueno, ¿qué te dice a ti, Isabel, que no estás perdida ya? O sea, suponer que por buscar nos vamos a perder, deja de lado la opción de darte cuenta que perdida estás ya. Pero pienso que está más perdido quien no se sabe perdido, que al menos que quien ya se dio cuenta que lo está. La búsqueda de un sentido de vida, por ejemplo, requiere que en un primer momento te reconozcas sin sentido. Así que aquellas personas que nos escuchan o nos ven o que se sienten sin un sentido de vida, bueno, es un momento inmejorable para crearlo, para construirlo. Justo también como en la educación necesita de la ignorancia. Sé que suena raro esto, pero si no hubiese ignorancia no podríamos educar, no habría necesidad de ningún sistema educativo. La ignorancia es el punto de partida, así como el sinsentido es el punto de partida de la creación de nuevos sentidos. Entonces, yo invitaría a que te reconcilies con la sensación de sentirte perdida, pero no para mantenerte ahí, sino como un impulso para buscar otras alternativas. Y aún aquello que encuentres después de esa búsqueda, puede que 5, 6 o 7 años después te des cuenta que ya lo tienes que cambiar de nuevo. Y eso no significa que haya sido un error, significa que el camino tiene varias rectas distintas. Ninguno de nosotros ha ido por un camino de una sola recta. Todos los caminos tienen vueltas a la izquierda, a la derecha y demás. Así creo que también es con la vida. Hay ocasiones en que hay que cambiar nuestro camino, y eso no significa que perdimos el camino, sino que el camino tenía variaciones y hay que reconciliarse con ellas también. Y que gracias al camino que recorrimos, estamos hoy en el camino en el que estamos. Si no, a lo mejor estaríamos en otro lado, ¿no? Justamente, sí. Oye, a ver, Berta Carranza, te mando un beso, muchas gracias por vernos. Héctor, algunos principios filosóficos, por ejemplo, del estoicismo, tienen similitud a algunas perspectivas psicológicas como la humanista y la positiva. ¿Me darías tu opinión de combinar ambas posturas en psicoterapia? Muy bien. Bueno, gracias, Berta, por la pregunta. Los estoicos eran considerados personas sabias en su tiempo, solamente que era una sabiduría diferente. Diferente, por ejemplo, a lo de los hedonistas que buscaban el placer, la aceptación de las cosas como son. Y aquello que los orientaba a ellos se llama cosmopolitismo. ¿Qué es el cosmopolitismo? Bueno, pues es la comprensión de que el cosmos tiene un orden, de que hay un orden que quizá no comprendemos del todo, pero en el cual estamos. Y que ese orden va a seguir, hagamos lo que hagamos. Es decir, el estoicismo requiere la humildad de saberse una partícula en el fluir del cosmos. Así que los estoicos tenían una frase que era anehu kayapehu, que significa aguanta y renuncia. Y en ese aguantar y renunciar permitían que las cosas fuesen como son. Los estoicos, por tanto, tenían algo que hoy se conoce como apateia, y la apateia era la imperturbabilidad de la emoción. Ellos, al estar imperturbables, entonces vivían sin apegos. Hay cierto vínculo entre el estoicismo y el budismo en ese sentido, en cuanto al desapego o a la desconexión de nuestras expectativas o el querer que las cosas sean de una manera determinada. Ahora, ¿cómo relacionar eso con la psicoterapia, no solo humanista, diría también existencial y hasta desde otros enfoques? Pues es la capacidad de la renuncia.
Y la renuncia no es lo mismo a conformismo, la renuncia no es lo mismo a mediocridad, la renuncia no es lo mismo a darse por vencido, la renuncia implica la sabiduría de dejar correr en el oleaje de la existencia aquello que no es para ti. Y eso es bastante liberador, bastante prometedor y esperanzador, porque cuando soltamos, entonces nos disponemos a tomar algo nuevo. Tal como sucede con nuestra mano. Si yo tengo algo en mi mano, primero tengo que soltarlo antes de tomar cualquier cosa distinta. Este afán... Creo que lo perdimos. Este afán que nos enseñan mucho respecto a mantenernos siempre para siempre con una postura o con una ideología o con algo, como ser siempre iguales o estar siempre con la misma persona o tener siempre las mismas cosas o tener siempre la misma ideología o creencia o postura, pues no es más que sufrimiento. Hay que entender que hay momentos en la vida en que algunas creencias se van, algunas personas se van, hay que hacer el duelo necesario y dejar ir. Creo que esa sería la conexión, Berta, entre el estoicismo y distintas posturas psicológicas. Hay que ser algo estoicos, quizá no totalmente, y ahí se necesitará la sabiduría para poder mediar qué tanto sí o qué tanto no, pero un poco de estoicismo es muy necesario en nuestros chicos y en nosotros, en el manejo de la frustración, el no ser exitosos a la primera, en saber posponer la gratificación, por ejemplo, también, que es algo muy, muy importante, el no querer que las cosas sean como uno quiere, pensar que el universo gira a nuestro alrededor y ese tipo de cuestiones que son absurdas, o incluso gente que dice el universo lo hará para mí, como si al universo le importara nuestra vida individual particularizada y tan pequeña. O sea, no nos sintamos los arquitectos de toda la hechura del destino. Creo que va por ahí. Como decrétalo, pasará si lo decretas, si lo pides al universo. Creo que la sugestión ayuda, pero no es una garantía y no por eso se cambiarán las cosas justo como uno quiere, porque no necesariamente lo que uno quiere es lo mejor para uno. Ahí también hay que reconocer que aunque yo quiera mucho algo, quizá lo estoy haciendo condicionado por una necesidad o por una dependencia y no puedo estar totalmente seguro de que aquello que quiero es lo mejor para mí. Entonces hay que abrirse también a la alteridad, a que no tenga yo todas las respuestas. Y a la realidad, ¿no? Como es. Sí, tal cual. Aceptarla tal como es. Está muy... A ver, Claudia Escobedo, creo que esta pregunta ya la contestamos, pero igual la leemos, porque es importante impulsar la filosofía y el cuestionamiento en nuestra vida cotidiana. Que era un poco también lo que yo preguntaba. ¿Quieres que pasemos a las preguntas? Bueno, puedo decirle algo concreto a Claudia, porque dice impulsar la filosofía. Me quedo con el verbo impulsar. Cuando Claudia dice que se puede impulsar, está reconociendo que hay niveles, que hay grados en que se puede profundizar en la filosofía. Y creo que eso sí es muy posible, que lo podamos hacer con las personas que están a nuestro alrededor. Y tú lo puedes hacer, Claudia, cuando comienzas a confrontar lo que las personas te dicen, como decir, no porque lo dijo fulano es verdad, o no porque lo dijo tal persona que la quiero, solo porque la quiero es un factor que hace verdadero aquello que dice. Eso a veces pensamos en nuestra cultura, en México, pensamos que cuando no estamos de acuerdo con alguien significa como que lo estamos traicionando o como si nuestro amor fuera carente o deficiente. Y en realidad no es así. Podemos amar mucho a alguien y no estar de acuerdo con él o con ella. Y podemos también manifestar nuestro desacuerdo y la otra persona también tendría que aprender que si somos seres libres o que intentan serlo, tenemos derecho a expresar nuestras diferencias y a partir de las diferencias, ¿perdón? Y eso no tiene nada que ver con el amor. No tiene nada que ver, sin embargo hay quienes se sentirán no amados a partir de esas diferencias, ¿no? Entonces creo que así se puede impulsar, Claudia, lo puedes impulsar contigo misma y en medida que tú cambias, muestras tu propio testimonio y también van generándose diferencias con los demás. A veces uno enseña con lo que hace más que con lo que dice. Oye, ya no está que decías de ser críticos, también desde las cosas más fáciles, ¿no? Que decíamos, bueno, en nuestro México, estos anuncios o estas cosas, estas comerciales en la televisión, de, ¿no? Es parte de tu vida y el mejor refresco, o el mejor, ¿no? Que de pronto
podamos ser críticos, podamos observar ese tipo de cosas y lo que los medios nos dicen, y ser críticos y decir qué es lo que realmente está aportando a mi vida y que no, cuánto lo necesito y cuánto no, y cuánto lo necesito porque me están diciendo que lo necesito. Esta parte de meter esta reflexión, pues es un poco atrevernos a hacer filosofía con nosotros mismos y poder discernir y decidir, ¿no? Esta es la parte como de filosofía cotidiana. Claro. Sí, sí, por supuesto. Entender que un anuncio tiene la finalidad de vender, no de nuestro bienestar necesariamente. Entonces, bueno, por ahí se puede partir, ¿no? Y que creo que ahí va relacionado con lo que decías al inicio, Héctor, que a mí me llamó mucho la atención, la diferencia entre educar y adoctrinar, ¿no? Creo que ahí podría ser todo un tema en el que podríamos profundizar, ¿no? La diferencia entre uno y otro, que en ocasiones pensamos que estamos educando cuando al final lo que está pasando es que nos están adoctrinando, ¿no? ¿Puede repetir? Creo que perdí una parte de la pregunta. No, que nada más complementar esto que estaba comentando Giselle, que me encantó cómo al inicio tú lo mencionaste, la diferencia entre educar y adoctrinar. Nada más lo mencionaste, no explicaste nada, pero que creo que gran parte del problema que tenemos es en esta parte educativa, que pensamos que nos están educando cuando al final de cuentas lo que están haciendo es un adoctrinamiento, ¿no? Sí, yo creo que el sistema educativo, si bien aporta una parte de la solución, no puede aportar toda la solución. Realmente lo requerido es un cambio cultural, no solamente un cambio en el sistema educativo. Ahora, los sistemas educativos, por estructura y por orden, pues requieren tener ciertos programas, cierto tipo de temarios y demás, pero no porque esos temarios estén ahí es justo lo que la persona necesita aprender. Yo creo que todas las escuelas, y aquí lo digo contundentemente, todas son insuficientes. Es necesario el complemento del estudiante por su propia cuenta con la lectura, y eso solo es posible cuando observa a papá o a mamá leer, investigar. Si aprende que su papá o su mamá pasan horas, pues, no sé, en redes sociales, en cosas que no les forman, como quizá cápsulas como estas, en cosas que no son formativas, en otro tipo de situaciones, o solo en la televisión, o que creen todo lo que escuchan, pues los mismos chicos, por más que vayan a una escuela de colegiatura alta, que al final de cuentas solo les da prestigio, no necesariamente educación, pues crecen con una carencia. Hay que observar también a un padre y a una madre decidida a investigar, a leer. Hay que leer. Si no hay lectura, la escuela no puede hacer demasiado, puede hacer algunas cosas. Pero yo creo que lo esencial o el principal aprendizaje que un estudiante, hombre o mujer, puede tener en su escuela es aprender que su conocimiento se puede ampliar en medida de su voluntad, y que esas respuestas, el encontrarlas, dependen de él y no de un profesor, porque el profesor va a terminar su carga horaria y el estudiante tiene el resto de su vida por delante. Así que hay que ser muy autodidactas también, no ser dependientes de lo que se nos dice, que eso tiene también cierto arraigo, cierta herencia por el lado religioso, de aquello de leamos la palabra de Dios y escuchemos que alguien la interprete para nosotros, ¿no? En realidad es leamos y saquemos nuestras propias interpretaciones. En el mundo del conocimiento tiene que ser así. Si tú lees un libro, una novela, tienes que leer detrás de la novela cuál es el mensaje para ti, qué tomas de eso para ti. Y si no, no tiene sentido. Así como leemos un libro, hay que leer también las situaciones de la vida con pensamiento crítico. Enseñar a ser críticos creo que es lo elemental de los sistemas educativos. Y eso no sucede cuando un profesor o profesora se sienten con la respuesta definitiva, creen que su método es el único que aplica, o peor, ¿no? Cuando piensan que están formando para el futuro a sus jóvenes, siendo que lo están formando para el presente, y el futuro va a ser muy distinto del presente, ¿no? Si yo tengo un niño de 10 años ahora y pienso que lo educo para el futuro, lo estoy educando desde el criterio del 2020, pero cuando él tenga 20 años, que será en el 2030, pues son criterios que yo desconozco. Claro. Es imposible que yo lo pueda educar para el futuro, a menos que promueva actitudes críticas y reflexivas, es decir, que lo forme como un individuo que busque sus propias respuestas. Si seguimos generando estudiantes que solo adoptan las respuestas,
pues siguen un adoctrinamiento, pues cualquier cosa que les enseñemos hoy será insuficiente. Creo que hay que formar niños responsables de su propio conocimiento, ¿no? Responsables de su propia búsqueda de las respuestas. Justo, sí. De su propia búsqueda, y que no es como que me voy a sentar a que me den toda la información y sí busco la verdad, pero me siento aquí a que me la den. Al final somos responsables de nuestra propia búsqueda. Porque la búsqueda es personal. La búsqueda es personal. Cada uno es responsable de la búsqueda y de cómo la hace. Sí, y a lo que vamos a la escuela tendría que ser para compartir cada quien aquello que encontró en su búsqueda, no para escuchar a alguien que nos diga qué es lo que deberíamos haber encontrado. Es más como hablemos de a dónde llegamos, qué concluimos, ¿sí? Pues a ver, espera, es que ya son muchísimas. Mencionaste el pensamiento crítico. ¿Cómo impulsar en esta época que las redes sociales le da voz a todos, incluyendo gente malintencionada? Eso, hacerlos reflexivos. Bueno, hay que entender que el hecho de que tengan voz no quiere decir que sea una voz acreditada o una voz necesariamente digna de escucharse, porque para empezar no podemos escuchar a todos. Hay que entender también que en las redes sociales cualquier persona pone un comentario, sube una cosa que puede ser una noticia falsa o algo incluso falseado, malintencionado, y entonces las redes sociales no son un criterio de algo fidedigno, porque no hay un filtro, así como en una revista científica que hay lectores, que hay editores, que hay árbitros que van a decidir si se califica o no. Para que una publicación esté en una revista, pues tuvo que haber pasado por un proceso duro de revisión, y alrededor de 1 de cada 5 que se mandan se publican, ¿no? De los textos o artículos. En cambio, en las redes sociales cualquier cosa está al acceso, y si tenemos a individuos que creen que porque algo está en la red ya es verdad, pues tenemos un serio problema, pero bastante complejo, ¿no? Aparte hay que saber que los algoritmos en Facebook pues le ponen a cada persona según sus preferencias aquello que le gusta ver. Entonces, en realidad, pensando que nos abre el pensamiento, solo nos delinea un enfoque, una corriente muy particular, y simplemente nos seguimos viendo lo mismo porque es lo que nos presenta el algoritmo de Facebook, que finalmente lo que quiere es vender a todos los que están pagando para ser promovidos y publicados, etcétera. Entonces, creo, a quien ha hecho esta pregunta, que una buena pauta es darse cuenta que hay otras fuentes de conocimiento, ¿no? Antes estaban los libros y de pronto las personas decían, está en un libro, debe ser cierto. Pues no, tampoco. También un autor podría mentir, pero al menos ese libro tuvo filtros para ser publicado. Ahora, pues cualquier cosa está ahí. Y a mí me sorprende, y realmente me sorprende, y de pronto me ha sucedido con estudiantes de posgrado que simplemente dicen, pues esto lo sé porque lo vi en algún lado, en la red, ¿no? Y eso es como decir, lo vi en el mundo. O sea, no hay ahí claridad. Pareciera como si no es necesario saber quién lo dice. Claro que importa saber quién lo dice. O sea, hay voces más autorizadas en distintas áreas porque han trabajado, porque hay conocimiento, hay experiencia y demás. Entonces no se le puede dar toda la credibilidad a cualquiera solo porque hable. Si bien tienen voz y todos tenemos libertad de expresión, no todas las expresiones tienen el mismo peso en el sentido estricto de lo que es falso o verdadero, ¿no? Mira, te van a cambiar completamente la historia de lo que hemos estado hablando. Sí, maestro Sebi, ¿cuál es su definición favorita del amor? ¿O cuál se ha formado? ¿Quién lo preguntó? Ramón Parra. Ramón, bueno, él es un exalumno de la Universidad de Guadalajara. Estoy enamorado. Bueno, recuerdo una definición que dio Jacques Lacan, que era algo así como: el amor es dar lo que uno no tiene a alguien que no es. Esto es dar lo que uno no tiene a alguien que no es. Eso significa que estamos amando como a una fantasía, a una idealización de una persona. Amamos lo que nos hace sentir, amamos lo que pensamos que ella o él es, amamos la figuración que nos hemos hecho de él o de ella. Pero no a él o a ella. No a él, a ella, no a él. Y tú mismo. Y entonces le damos algo que no tenemos, tratando de simular lo que él espera o ella espera. Pero no se trata de que sea romántica. Sí, de hecho el romanticismo como tal
vaya, el mismo término de lo romántico tiene esta cierto elemento de ficción dentro de sí, y que es lo que lo puede hacer valioso. Pero mi idea, si Ramón me está... Eso fue porque Ramón dijo como una definición que conociera y me parecía significativa, pero mi idea respecto al amor es aquella experiencia que hace que te deje de importar su propia definición. Sería como la experiencia cumbre donde la definición deja de importar. Hay estudiantes que me han preguntado, por ejemplo, ¿cómo sé que amo a alguien? Y... No. ¿Fuimos? ¿Ya estamos? Ya, aquí está. Ya. Es que te perdemos por segundos. ¿Me están oyendo? Ya regresaste. Clave. Bueno. ¿Cómo sé que me amo a alguien? Yo digo, ¿qué? Y entonces te cortas. Bueno. Nos lo están haciendo de emoción. Pero ya lo dije. Así que no. Ya dio hasta la fórmula y todo. No, ya diste hasta la fórmula de cómo encontrar el amor verdadero. Creo que no hay forma de... No hay forma de encontrar el amor porque el amor está en uno, es como una posibilidad, no es algo que se encuentra afuera. Muchas personas dicen, es que ¿cómo encuentro a alguien a quien amar? Creo que el punto de partida, la medida justa es comenzar a tener cuidado respecto a sí mismo, tener aprecio por sí mismo, tener amor por sí mismo, y eso se oye muy convencional, pero cuando realmente ves que para amarte tienes primero que matar la imagen que tienes de ti, tienes que darte cuenta que aquella persona que crees que tú eres en realidad no eres, que eres más que eso, que no eres una definición, que no eres un concepto, que quizá todo lo que te han enseñado respecto a lo que tú eres, en esencia no lo eres. Entonces, indagar más es una muestra de amor por sí mismo. Cuando matas al ídolo que has creado respecto a ti mismo. Esto es decir, cuando eliminas tu propio narcisismo en torno a lo que eres. Así que para mí la medida del amor, o cómo sé yo que amo a alguien, es cuando quiero saber más de esa persona, cuando quiero indagar, cuando quiero romper las ilusiones que me he generado de él o de ella. Me sucedió mucho respecto a mis hijas, por ejemplo. Yo pensaba que las amaba cuando les exigía, esperaba que cumplieran con ciertas reglas, a que tuvieran ciertos comportamientos, a que incluso tuvieran ciertas calificaciones o se manifestaran de cierta manera. Después me di cuenta que estaba amando una idea de lo que yo esperaba de ellas y que las juzgaba a partir de que se ajustaran a ese criterio que era solamente mío. Entonces, pensando que amaba, simplemente seguía un patrón establecido que en algún lado entendí de lo que deberían ser los hijos o lo que deberían hacer los padres. Así que cuando modifiqué eso y quise conocerlas más, ver realmente lo que les gustaba, lo que les apasionaba, lo que les gustaba comer, de qué les gustaba hablar, qué películas les gustaban, qué canciones les interesaba bailar y las bailaba con ellas y sentía junto con ellas ese baile. Entonces fui comprendiendo que el amor es eso, amas a alguien cuando lo quieres conocer más. Entonces, aunque suene muy raro, pero amar a alguien implica matar tu idea que tienes respecto a él o a ella y disponerte a indagar sobre quién realmente es. Por tanto, cuando a mí me preguntaban, que creo que fue lo que se cortó, cuando a mí me preguntan sobre cómo sé que amo a alguien, que me preguntan a veces algunos jóvenes, mi respuesta es cuando lo sigas amando a pesar de que sea distinto a como crees que es. Cuando estás dispuesto a conocer a fondo lo que hay detrás de la máscara que tú mismo le has puesto a él o a ella, y entonces ya ni siquiera te lo preguntarás, simplemente lo sabrás que es así. A pesar de cualquier cosa, y ya la definición no importa, tienes toda la razón. Y entender también que a veces amar implica dejar ir, dejar que la otra persona se reconstruya incluso a pesar de nosotros, ¿no? Porque hay, insisto, y traigo el tema fuerte del narcisismo, hay mucho narcisismo en pensar que la otra persona solo es feliz si está con nosotros. Claro. También hay que ubicar que eso puede modificarse. Oye, Héctor, ya se nos está acabando el tiempo, pero hay una cantidad de preguntas. No sé si te parece 2 preguntas más. Okay. Una, tú dinos. A ver, les digo. Sí, adelante. Sí, a ver, una de Alida, que dice, ¿cómo saber que realmente no es lo mejor o necesario cuando sientes que lo quieres o lo necesitas?
ya sea en algún objeto o con alguna persona. Bueno, Alida, hay que ver si detrás de ese interés lo que hay es miedo o lo que hay es energía por construir. ¿A qué me refiero con miedo? El miedo hace que nos paralicemos y que queramos que las cosas sigan como están. El miedo hace, por ejemplo, alguien que tiene miedo a conocer personas nuevas, siente que solo lo va a amar con quien está, y eso se fortalece mucho cuando la otra persona dice, nadie te va a amar como yo. Bueno, pues eso no lo sabes, ¿no? De eso no lo sabe ni él o ella. Es bastante egocéntrico una postura así. ¿Cómo saber que lo que quieres realmente te va a hacer daño? Revisa también tus propias vivencias del pasado y puede que encuentres patrones de conducta que quizá te indiquen que puede haber algo así como un autoengaño. Nosotros somos hábiles para justificar lo que queremos a pesar de que nos dañe. Por ejemplo, cuando alguien está a dieta o en un régimen alimenticio y va y hace ejercicio, eso a veces me pasaba a mí mismo, y luego veía un pastel de chocolate y decía, bueno, me lo merezco y es bueno que me dé un premio. Y sin embargo, todo lo que había hecho en el gimnasio antes, pues con ese pastelito, pues se iba un poco a la quizá más. Incluso hay ocasiones en que como te sientes con el derecho, terminas hasta comiendo peor y acabas mal en vez de mejorar. Así que hay que ver cuál es el criterio como para justificar que es mejor o no para mí. Y muchas veces lo pensamos que es apropiado por engañarnos, ¿no? Es una especie de mentira que nos contamos para lo cómodo. No siempre lo cómodo es lo ideal, no siempre lo cómodo es lo mejor. A veces lo mejor exige esfuerzo, exige renuncias y exige también sus propios duelos, o sea, soltar. Una más. Liz, ¿la lanzas tú o yo? La de Fátima. ¿Qué conlleva tener un pensamiento filosófico y por ende generar este amor por la sabiduría? ¿Cómo inició? ¿Qué conlleva a tener un pensamiento filosófico y por ende generar este amor por la sabiduría? Muy bien. Tengo una postura al respecto, Fátima. Creo que el pensamiento filosófico se nutre de la aceptación del dolor. Una persona que no acepta su propio dolor o su propio sufrimiento, su propia tristeza, sus propios vacíos, sentirá que no necesita filosofar. Y desde ahora te lo digo, las personas que se sienten autosuficientes, que tienen todas las respuestas, que dicen que su vida es armoniosa, bella, increíble, fantástica, bendita y demás, son las más renuentes a filosofar, justamente porque la filosofía es la que te conduce a encontrar otras formas de pensar. Entonces, aquellos autosuficientes que creen que su forma de pensar está increíblemente perfecta, incluso aunque estén sufriendo, se siguen contando esa historia de que todo está bien, pues renuncian a la filosofía. Así que la filosofía tiene su pesebre privilegiado en alguien que está dispuesto a reconocer su propia carencia. La carencia es un impulso, la carencia es una buena noticia en este sentido, porque es la que te permite darte cuenta de que estás oprimida o de que te están manipulando, o de que te están manejando, o de que a lo mejor la manera en que estás viviendo y los criterios con los cuales conduces tus decisiones son equivocados. Reconocer que uno está equivocado es un golpazo para el ego, pero ese paso no lo dan. Sí, claro, ese paso no lo dan quienes no están dispuestos a cierto dolor. No hablo del dolor como simple masoquismo o provocarlo de manera injustificada. No se trata de simplemente hacerlo así. De lo que se trata es de reconocer el vacío. Por eso es que yo he reflexionado al respecto de la nada, del vacío, de la vacuidad, de la nostalgia, de la melancolía. Son, en cierto modo, mis temas. Como filósofo es mi área de investigación, porque entiendo que es a partir de ahí, de aquello que todos desechan, de aquello que todos odian o que no quieren sentir, es justo un aliciente para pensar, para buscar nuevas respuestas o para movilizarte, ¿sí? El siguiente pasito, ¿no? Claro, si revisamos la historia o la biografía de personas que han sido exitosas, cualquiera que sea la idea de éxito que se tenga, muchas han sobrevivido a catástrofes personales, a situaciones difíciles, pero porque también las han aceptado, las han reconocido y entonces eso les impulsa al cambio. Como en la pasividad no hay necesidad de cambio, pero sí cuando reconocemos el estruendo y el caos que está alrededor de nosotros,
que con una voz ensordecedora nos dice necesitas moverte y necesitas hacer algo para sobrevivir o para estar mejor. Y poder estar abiertos a escuchar esa voz, ¿no? Definitivamente. Estar abiertos a escucharlo y a saber qué es el impulso con el que tenemos que ayudarnos para mover. Por supuesto. Ay, Héctor, qué barbaridad. Tenemos muchísimas preguntas más que ya no vamos a alcanzar a leer, pero estamos muy agradecidas contigo, con la gente que nos está viendo, porque de verdad esta ha sido una cápsula definitivamente diferente, pero definitivamente disfrutable cada minuto. Entonces, muy agradecidos. Héctor, ¿con qué cerrarías el día de hoy? Después de todo esto. Cerraría diciendo que si estamos vivos, tenemos la completa posibilidad de filosofar, que filosofar es un derecho. Ya lo perdimos otra vez. ¿Y otra vez? Ya regresé. ¿Qué nos quedamos? Bueno. Que la filosofía es un derecho. ¿La filosofía es un derecho? Ya. La filosofía es un derecho, no es exclusiva para filósofos y que mientras uno esté vivo, hay posibilidad de cambiar, de ser distinto. Federico Nietzsche decía, todo aquello que no me mata me hace más fuerte. Entonces, estamos viviendo circunstancias complejas, difíciles. Podemos ser más fuertes siempre y cuando seamos resilientes. Y una buena manera de lograr la resiliencia es resignificar lo que nos sucede. La filosofía es una manera de resignificar. Es una pauta para resignificar, para crear nuevos sentidos, nuevos significados. ¿Lo podemos hacer? Está en nuestras manos y está a nuestra disposición. Nadie nos cobra por filosofar. Por eso es valioso, es gratuito además. Para no quedarte como víctima, ¿no? O sea, para seguirle, para decir, bueno. Claro, cuando asumes tu responsabilidad de filosofar, dejas de ser víctima y te conviertes en creadora. Sí, no diré que creadora de tu destino, pero sí creadora de tus respuestas. Claro, 100%. Muchas gracias. Junuen, ¿tú con qué cerrarías? No, pues yo muy agradecida contigo, Héctor. Yo todo el tiempo en la cápsula estaba reflexionando de, que se necesitan como estos espacios de reflexión, ¿no? O sea, desgraciadamente, desde mi punto de vista, no hay tantos espacios para filosofar. Entonces, muy agradecida contigo. Y de verdad con lo que me voy es con la cantidad de preguntas que te hicieron, porque yo las iba leyendo y yo decía, qué buena. Entonces me llevan como también a mí a reflexionar, ¿no? Y yo me voy a quedar, las voy a leer al rato para yo también irlas como reflexionando. Entonces agradecida con todos los que estuvieron aquí compartiendo las preguntas, ¿no? Con eso, Gis. Bueno, yo me voy agradeciéndote de nuevo, porque de verdad que fue una charla deliciosa, como por ahí nos dijeron también. Y yo me iría con esto, con que la gente, con que nos atrevamos, a cuestionar, con que nos atrevamos a reflexionar todo lo que vemos, todo lo que nos dicen, y nos atrevamos a pensar que la verdad no es la verdad, y que todo lo podemos hacer aún no siendo filósofos. Entonces, bueno, que nos atrevamos y que todo esto lo podamos transmitir también a las generaciones que vienen abajo de nosotros, a nuestros hijos. Hagamos hijos reflexivos, hagamos hijos que cuando nos preguntan les contestemos con otra pregunta para que aprendan a hacer más preguntas. Atrevámonos a ser filósofos sin realmente ser. Por ahí, sí, por ahí salió una pregunta que recién puso alguien, que si filosofar es dejar de preguntar, que dice Berta. Yo pienso que no, creo que filosofar es continuar las preguntas. Entonces, siendo congruentes con eso, si hay más preguntas, pues después podemos planear la segunda parte sin problema. Encantado. Buenísimo. Seguramente, bueno, y saben todos los que nos siguen que siempre estamos al pendiente de todas las preguntas, todas las leemos, todas Héctor las va a leer, pero bueno, desgraciadamente tenemos solamente bien poquito tiempo y no podemos contestarlas todas, pero seguramente haremos una segunda charla como esta. Seguro que sí. Héctor, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a todos por habernos visto. Nos vemos el siguiente miércoles con algún otro tema muy interesante. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Bye. Ahí está el contacto de Héctor. Por Sí. si alguien quiere contactarlo, está ahí su mail, la página y el contacto donde pueden tener sí. contacto con él. En la página web hay 100 artículos de mi autoría descargables, gratuitos. Todos están ahí en la página y también está el acceso a los libros. Algunos se descargan gratis. Entonces, pues hay muchas cosas que ver ahí. Los invito a que echen un vistazo a la página web que está ahí. Buenísimo. Padrísimo, pues gracias. Qué oportunidad y bueno, vayan a verla ahí a la página para descargar todo. Adiós, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos.
Bye, bye. Bye.